Oli. Hay personas que entran en un conflicto y se rompen por dentro mucho antes de que el otro diga una sola palabra. Y hay otras que, aún rodeadas de tensión, presión y provocación, permanecen intactas. No porque sean más fuertes, sino porque entienden algo que la mayoría ignora. Eso que llamamos conflicto psicológico rara vez se trata de lo que se dice en voz alta. Se trata de control, de percepción, de quién pierde primero la estabilidad interna. Y ahí es donde Maquiavelo sigue siendo incómodamente actual. Antes de continuar, si este tipo de conocimiento te resulta útil, apoya el video con un like y suscríbete. No para el algoritmo, sino para que este espacio siga existiendo. Maquiavelo no escribió para personas frágiles, tampoco para héroes morales. Escribió para quienes aceptan una verdad difícil. En toda confrontación humana, el primer territorio que se invade es la mente. Quien no lo protege lo pierde sin darse cuenta. La mayoría cree que ser inquebrantable significa resistir más, aguantar más, soportar más. Esa idea es un error. Resistir no es control. Aguantar no es poder. Muchas personas aguantan mientras por dentro ya están desordenadas, reactivas, predecibles. Y alguien predecible ya está derrotado. Maquiavelo entendía que el verdadero punto débil del ser humano no es el cuerpo, ni siquiera la posición social. Es la necesidad de reaccionar, de explicarse, de defender su imagen, de demostrar que tiene razón. En cuanto entras en ese juego, ya no decides tú, respondes. Imagina a dos personas en una confrontación silenciosa. Una habla de más, se justifica, muestra incomodidad, intenta convencer. La otra observa, mide, guarda silencio. No acelera el ritmo, no se apresura a ganar. Esa segunda persona no parece dominante, pero lo es, porque no está siendo empujada por la emoción del momento. Desde la psicología sabemos que el sistema nervioso bajo estrés busca alivio inmediato. Hablar, atacar, defenderse, son formas de descargar tensión. Pero quien aprende a tolerar esa tensión sin actuar obtiene una ventaja invisible. No porque sea frío por naturaleza, sino porque entrenó su mente para no regalar control. Maquiavelo lo diría sin adornos. Quien gobierna sus impulsos gobierna la situación. No es ética, es mecánica humana. Ser inquebrantable no significa no sentir. Significa sentir sin obedecer. Significa permitir que la emoción exista sin convertirla en una orden. La mayoría no distingue entre emoción y acción. Por eso reacciona. Por eso se quiebra. En los conflictos psicológicos, el quiebre no suele ser dramático. No hay gritos. No hay colapso visible. Es interno. Empieza cuando necesitas que el otro entienda tu postura. Cuando necesitas cerrar la discusión. Cuando necesitas quedar bien. En ese instante, ya has cedido terreno. Maquiavelo observó que el poder real se ejerce desde la calma estratégica. No la calma ingenua, sino la calma que nace de comprender que no todo estímulo merece respuesta. Que no toda provocación es una amenaza. Que a veces el mayor acto de dominio es no moverse. Esto incomoda porque va contra el instinto. El instinto quiere defenderse, quiere imponerse, quiere reaccionar, pero el instinto no está diseñado para juegos largos. Está diseñado para descargas rápidas. Y los conflictos psicológicos rara vez se resuelven rápido. Quien se vuelve inquebrantable aprende a habitar el silencio interno, a observar sin urgencia, a no explicarse de más, a no regalar información emocional. No porque sea cruel, sino porque entiende cómo funciona la mente humana cuando busca grietas. Y aquí aparece una idea central. Nadie puede quebrarte psicológicamente sin tu colaboración emocional. Pueden provocarte, presionarte, manipular el entorno. Pero el quiebre ocurre cuando tú decides reaccionar desde la herida y no desde la estrategia. Maquiavelo no prometía paz interior, prometía claridad. Y la claridad en medio del conflicto es una forma de poder que pocos están dispuestos a cultivar.
La claridad de la que hablaba Maquiavelo no es optimismo ni autocontrol superficial. Es una lucidez incómoda. Ver el conflicto como un tablero, no como una amenaza personal. En el momento en que interpretas cada gesto como un ataque a tu identidad, ya no estás pensando, estás defendiéndote. Y quien se defiende de todo, se agota. El ser humano no teme al conflicto en sí, teme perder su posición simbólica, respeto, estatus, reconocimiento, control de la narrativa. Por eso muchas personas se quiebran cuando sienten que están quedando mal, que no los toman en serio, que los están desafiando. El miedo no es al otro, es a la imagen que se derrumba. Maquiavelo comprendía que la imagen es un arma de doble filo. Defenderla con desesperación la debilita. Protegerla con silencio la fortalece. En los juegos de poder, quien no necesita reafirmarse constantemente proyecta una autoridad difícil de atacar. Desde la psicología social sabemos que las personas interpretan la calma como fortaleza, incluso cuando no entienden su origen. El silencio controlado genera incertidumbre, y la incertidumbre descoloca. No porque sea intimidante, sino porque rompe el guión mental del otro. Esperaban una reacción. Obtienen pausa. Piensa en una situación cotidiana. Alguien te provoca con una crítica velada, una ironía, una insinuación. La respuesta instintiva es aclarar, corregir, justificar. Pero esa respuesta revela algo, que la provocación funcionó, que tocó una fibra, que hay algo que proteger. La persona inquebrantable no ignora la provocación, la registra, la archiva y decide no actuar desde ahí. No necesita ganar ese momento porque entiende que el conflicto no es un instante, es un proceso, y quien se precipita pierde perspectiva. Maquiavelo observó que los líderes más difíciles de desestabilizar no eran los más agresivos, sino los más opacos emocionalmente. No mostraban prisa, no revelaban molestia, no buscaban aprobación. Esa opacidad no es frialdad vacía, es economía emocional. No gastar energía donde no hay retorno estratégico. Aquí aparece un principio incómodo. Mostrar demasiada emocionalidad en un conflicto no te hace humano, te hace legible. Y lo legible es fácil de presionar. La mente humana busca patrones. Cuando alguien aprende tus botones emocionales, puede activarlos sin esfuerzo. Ser inquebrantable implica reducir tu superficie emocional expuesta. No negar lo que sientes, sino decidir qué se muestra y qué no. Maquiavelo no hablaba de reprimir, hablaba de administrar. Y la administración emocional es una forma avanzada de poder personal. En neurociencia esto tiene una base clara. Cuando reaccionas desde la amígdala, tu campo de visión se estrecha. Piensas menos, ves menos opciones. Cuando mantienes la calma, la corteza prefrontal permanece activa. Puedes observar, anticipar, elegir. No es misticismo, es biología aplicada al conflicto. Por eso la persona que parece fría suele tener ventaja, no porque no sienta, sino porque no convierte cada emoción en una orden inmediata. Esa distancia entre estímulo y respuesta es el espacio donde nace el control. Maquiavelo entendía que quien controla el ritmo controla la situación. Acelerar es una forma de perder. Responder demasiado rápido, explicar demasiado pronto, defenderse demasiado fuerte, son síntomas de alguien empujado por el juego del otro. El inquebrantable ralentiza, no para manipular, sino para ver con claridad, para entender qué se está jugando realmente. Porque muchas confrontaciones no buscan resolución, buscan reacción. Y cuando no la obtienen se desinflan. Hay conflictos que mueren de inanición emocional, no porque se eviten, sino porque no encuentran alimento, no encuentran urgencia, no encuentran caos interno que explotar. Y eso, para quien entiende la naturaleza humana, es una forma silenciosa de dominio. Maquiavelo jamás habría llamado a esto bondad, lo habría llamado realismo. Comprender que el poder más estable no se impone, se sostiene.
y se sostiene desde una mente que no se quiebra con facilidad, porque no está atada a cada estímulo externo. La mayoría quiere cerrar conflictos. El inquebrantable entiende que no todos deben cerrarse. Algunos solo deben atravesarse con la mente intacta. Hay una idea que incomoda a muchos cuando la escuchan por primera vez. No todos los conflictos están diseñados para resolverse. Algunos existen únicamente para probarte, para medir cuánto control tienes sobre ti mismo, para empujarte a mostrar grietas. Y cuando entiendes eso, tu forma de estar en el mundo cambia. Maquiavelo sabía que la mayor victoria no es imponer tu voluntad, sino no ser arrastrado por la voluntad ajena. En los conflictos psicológicos, quien logra eso ya ha ganado algo más valioso que la razón. Ha conservado su centro. Porque el verdadero peligro no es perder una discusión, sino perder la capacidad de elegir cómo responder. Observa a las personas que más te afectan emocionalmente. No suelen ser las más inteligentes ni las más poderosas. Son las que activan algo en ti. Orgullo, miedo, necesidad de validación. Ahí está el punto débil. Y Maquiavelo no te pediría que lo niegues. Te pediría que lo reconozcas con brutal honestidad. La inquebrantabilidad empieza cuando dejas de verte como víctima de los estímulos externos y empiezas a verte como responsable de tu estado interno. No culpable, responsable. Hay una diferencia enorme. El culpable se castiga, el responsable se entrena. Entrenarse implica aceptar que a veces sentirás impulso de atacar, de defenderte, de demostrar. Y aún así, elegir no hacerlo. No por moral, sino por estrategia. Porque cada reacción innecesaria es información que entregas. Cada explicación de más es poder que cedes. Maquiavelo entendía algo que hoy confirma la psicología moderna. La mente humana se desorganiza cuando no obtiene respuesta emocional. La provocación sin eco pierde fuerza. El ataque que no genera reacción se vuelve torpe. Y el conflicto sin combustible cambia de forma. Ser inquebrantable no te hace invulnerable, te hace menos manipulable. Y esa diferencia lo cambia todo. Significa que puedes estar en una habitación cargada de tensión sin que tu pulso interno se acelere. Que puedes escuchar una crítica sin sentir que tu identidad está en juego. Que puedes caminar lejos de una confrontación sin sentir que has perdido algo. Esto no es pasividad. Es selectividad, elegir cuándo entrar, cuándo salir y cuándo no jugar en absoluto. Maquiavelo nunca admiró a quienes peleaban todas las batallas. Admiraba a quienes sabían cuáles valían la pena. La mayoría de las personas vive en un estado de reacción constante. Opiniones ajenas, gestos, palabras, todo las mueve. Esa vida es agotadora y predecible. La mente inquebrantable, en cambio, se mueve poco. Observa más. Decide menos veces, pero con más peso. Cuando logras eso, algo curioso ocurre. Los conflictos empiezan a cambiar de dirección. Personas que antes te desafiaban se moderan. Provocaciones que antes te afectaban pierden impacto. No porque te hayas vuelto intimidante, sino porque ya no eres accesible emocionalmente de la misma forma. Maquiavelo no hablaba de dominar a otros como fin último. Hablaba de no ser dominado internamente. Y en un mundo donde todos quieren tu atención, tu reacción, tu energía emocional, eso es una forma avanzada de libertad. Ser inquebrantable es entender que no todo merece una respuesta, que no toda batalla es tuya, y que el mayor triunfo psicológico es conservar la calma cuando otros la pierden, no para humillar, no para vencer, sino para permanecer entero. Y si algo de esto te incomoda, si sientes resistencia al escucharlo, probablemente estés tocando un punto importante, porque el conocimiento que realmente transforma nunca es cómodo, es silencioso, es sobrio, y se queda contigo cuando el ruido desaparece. Si quieres seguir explorando este tipo de ideas, sin adornos, sin moralismos, sin promesas vacías, te invito a suscribirte al canal y apoyar el video con un like. Aquí no se enseña a romper a otros, sino a no romperte tú en un mundo que constantemente lo intenta.
Y recuerda esto: quien aprende a gobernar su mente en el conflicto, rara vez vuelve a perderse a sí mismo.